porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hola, hola amigos y hermanos. Les habla su predicadora evangelista Celia Scott. En esta ocasión analizaremos 3 puntos. Somos procesados, por qué somos procesados y para qué somos procesados. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 3, y analizaremos los versículos 10 y 11. Y dice la palabra de Dios: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor es claro, ¿verdad? Si lo hemos conocido a Él y no tenemos fruto, si no estamos haciendo las cosas como Él quiere o no estamos sirviendo, llevando el Evangelio, todo árbol que no dé fruto es cortado. Y mira lo que dice el siguiente versículo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor dice, cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y en el fuego. Vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por cosas. Lo que estaba diciendo aquí Juan el Bautista o Mateo, lo que estaba diciendo, él estaba aludiendo o estaba refiriéndose a lo que estaba en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 13. Empezamos a leer versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, o contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí el profeta Zacarías estaba profetizando lo que iba a pasar cuando llegó el Señor Jesucristo. Él estaba diciendo que cuando venía el Señor Jesucristo, que es compañero del Padre, que el Padre iba a herir al pastor, o sea, el Señor Jesucristo, y que las ovejas, o sea, los discípulos, iban a dispersarse. Él iba a volver la mano contra ellos y se iban a correr y a dejar a Jesús solo. Sabemos que esa profecía se cumplió. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera que quedará en ella. Mire, el Señor está diciendo aquí que las 2/3 partes, o sea, la mayoría de las personas no lo van a lograr, que solo quedará una tercera parte. Y mira lo que dice que Él va a hacer con esa tercera parte que lo logre. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi pastor. Entonces el Señor está hablando claramente que la mayor parte de las personas de este mundo no lo van a lograr. Esa fue la profecía que dio Zacarías. Pero dice que Él se sacará un remanente. Una tercera parte lo va a lograr. ¿Y qué es lo que dice que va a hacer con esa tercera parte? Él los va a pulir, Él los va a refinar. Querido hermano, el fuego refina la plata y el oro. De esa misma manera, el Señor va a lidiar con cada uno de nosotros, los que somos parte de esa tercera parte. Muchos vamos a pasar por situaciones. Algunas situaciones por las que vamos a pasar será consecuencia de lo que usted ha hecho, será consecuencia de su mala decisión o de sus pecados. Y otros serán probados por voluntad de Dios. Él dijo, la tercera parte que lo va a lograr
Yo voy a fundirlos como se funde el oro y voy a pulirlos como se pule la plata. Dios no lo escogió. Tenemos que ser pulidos, tenemos que ser procesados, tenemos que ser refinados, querido hermano. ¿Por qué? Dios nos va a decir ahora en Primera de Pedro, ¿por qué tenemos que pasar ese procedimiento? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, dice de esta manera, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor dice que tenemos que ser santos, queridos hermanos, porque Él es santo. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser santos, Él nos tiene que procesar, Él nos tiene que refinar. ¿Entiende? A alta temperatura permitirá que pasemos por situaciones y problemas para que podamos llegar a ser semejantes a su Hijo. Y mire, sigue diciendo en Hebreos, ahora lo dice por medio de Pablo, Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hermanos, si nosotros no llegamos a ser santos, si nosotros, queridos hermanos, no seguimos la santidad, dice que no veremos a Dios. Eso es lo que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Así es que, queridos hermanos, tenemos que cambiar nuestra situación, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Y mire, Él lo dijo en el Viejo Testamento, lo dice en el Nuevo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que hizo antes lo sigue haciendo hoy. Él dice, yo Jehová no cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que dijo por Juan, el profeta Juan el Bautista, lo dijo por Zacarías y ahora lo dice por Isaías. Mire lo que dice en Isaías 48. Por amor de mi nombre definiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Isaías 48, 9. El Señor está diciendo que por amor de su nombre, no es por algo que usted haya hecho, no es que usted o yo lo merezcamos, pero es por amor a su nombre, dice Él. Él va a reprimir o no nos va a castigar o no nos va a destruir. Oiga, y ahora viene y dice, he aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Queridos hermanos, somos escogidos en horno de aflicción. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, el Señor dice, por medio de los sufrimientos, por medio de las pruebas, es como usted va a recibir la salvación. Él dice eso, Él dice que nos tiene que refinar en horno de aflicción, pero Él lo dijo por Zacarías. Eso es para que nosotros pudiéramos llamarle Padre mío y Él nos pueda llamar hijos míos, porque en nuestra presente situación no podemos vivir con un Dios que es santo, santo, santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, continúa diciendo en el versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El Señor Jesús dice, cuando usted me haya aceptado a mí como tu único y suficiente Salvador, cuando usted me reciba en su vida, yo tengo que refinarte, yo tengo que purificarte. Él dice para que mi nombre no sea mancillado. ¿Por qué? Porque cuando Él te recibe, cuando usted lo acepta, cuando usted lo recibe y Él es parte de tu vida, el nombre de Él es mencionado sobre usted. Y entonces Él dice, para que mi nombre no sea mancillado, yo voy a lidiar con usted. Y acuérdese, querido hermano, lo hace por amor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El Señor hace todo esto por su santo y bendito nombre, para que podamos llegar a la perfección de acuerdo a la vista no del ser humano, sino de Dios. ¿Usted me entiende, querido hermano? Mire, cuando el Señor, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos
en el tiempo de él. Cuando Pablo los perseguía porque él estaba totalmente convencido que lo que él estaba haciendo estaba bien hecho. El Señor miraba a Pablo y el Señor dijo de esta manera, él llamó a Ananías, un recién bautizado, y le dice a Ananías, vaya y hable al apóstol Pablo. Y mire lo que el Señor envió a decirle al apóstol Pablo. El Señor le dijo, ve. Estamos en Hechos capítulo 9 y versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo entendió que él tenía que padecer por el nombre de Dios. Queridos hermanos, el Señor Jesús pagó un precio muy elevado. Él pagó con su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Y él va a hacer todo lo que Él pueda para que nosotros podamos recibir la salvación. Y Él sabe que tenemos que ser pulidos. Y por eso Él en su misericordia lo está haciendo. Mire, Pablo reconoció que necesitaba ser pulido. Él reconoció que él tenía un problema. Vamos a ir a la Biblia para que veamos qué es lo que dice Pablo. Pablo dice en la palabra de Dios, él reconoce su situación y mira lo que dice en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Queridos hermanos, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Por eso es necesario purificarnos en horno de aflicción. Y Pablo aquí sigue explicando, mire lo que dice Pablo. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo? La palabra de Dios nos dice que debemos perdonar, pero nosotros decimos, es que usted no sabe lo que esa persona me hizo, es que usted no entiende. Usted no entiende. Ella me hizo muchas, solo Dios sabe todo lo que me hizo ella. Por eso es que a mí me cuesta perdonar y no puedo perdonar. Entonces, eso es lo que Pablo dice. Yo soy carnal, vendido al pecado. Sé lo que debo hacer, pero no lo puedo hacer. Y sigue diciendo el versículo siguiente, dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero más sin embargo, no podemos hacer eso. ¿Ah? No podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sabemos que no debemos andar en chismes o en cosas semejantes. En Levítico dice que no debemos andar chismeando, hablando de otras personas, mas sin embargo lo hacemos. ¿Entiende, hermano? Y por eso Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero poder perdonar a esa persona. Yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. En mí está el deseo de hacer el bien, pero me doy cuenta que no puedo hacerlo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago las cosas buenas que yo desearía hacer, sino me doy cuenta que estoy haciendo lo malo, porque soy carnal, vendida al pecado. Y dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queridos hermanos, esa es nuestra realidad. El mal está en nosotros. Somos carnales vendidos al pecado. Pero la historia jamás podría terminar de esa manera.
Mire lo que dice Pablo. En el versículo 24, Pablo se maldice porque él quiere hacer el bien y no puede. Mire, hermano, estamos hablando de Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Pero mire, hermano, Dios nunca nos deja sin salida. Pablo ahora reconoce cómo puede arreglar esa situación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Entonces Pablo dice, gracias doy al Señor Jesucristo, al Padre por el Señor Jesucristo. Y yo digo, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Porque Él me ha librado de los pecados, me ha librado de mis pecados pasados, presentes y futuros. Se los llevó al desierto y no se acuerda más. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, porque me ha hecho más blanca que blanca nieve, más blanca que blanca lana. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, porque Él me ha declarado justa, porque Él me ha justificado, me ha santificado. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, porque cuando estaba en la cruz del Calvario, Él le oró al Padre y Él le dijo al Padre, envíales otro consolador, el Espíritu Santo. Y por la oración de Cristo Jesús, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria hasta la imagen de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Querido hermano, yo le doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque Él se llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias, y el castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas soy curada, soy sanada. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, porque ahora soy bendecida junto con el creyente Abraham. Bendito sea el nombre de Dios, que tuvo misericordia de nosotros y envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Gloria a Dios y alabado sea su nombre. Bendito sea el Dios Padre y nuestro, querido hermanos. Hermanos, no estamos sin salida. Jamás podremos estar sin salida, hermano. Solamente el Señor Jesús te puede dar el poder para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La respuesta a nuestros problemas se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mire, Él es el único que nos puede llevar para ser testigos perfectos para Dios. Y mira, ahora Tito colabora. Mire lo que dice Tito en referente a lo mismo. Tito capítulo 3 y versículos 5 y 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Querido hermano, el Señor no nos salvó por nada que nosotros hubiéramos hecho. Es por misericordia. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara.
justo no hay ninguno. Usted no va a ser salvo porque usted hizo algo bueno. Usted va a ser salvo porque Dios quiso, por su misericordia y porque nos envió el Espíritu Santo que nos limpia, nos lava y nos regenera. ¿Ok? Esto es palabra de Dios. ¿Entiende? Es gracia, gracia, solamente gracia. Lo hizo por su misericordia. Y sigue diciendo el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hemos recibido el Espíritu Santo abundantemente por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por sus méritos, por su sacrificio, por su preciosa sangre. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por la gracia de Dios, Él hizo todo eso para que pudiéramos recibir la vida eterna. Gracias, Padre nuestro. Gracias, querido Dios, porque el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria. Y oiga, Dios lo hizo todo por medio del Señor Jesucristo. Nos justificó, nos está procesando para darnos la vida eterna. Querido hermano, cuando yo miro la cruz, veo el amor de Dios viniendo hacia mí. Cuando yo miro la cruz del Calvario, veo la gracia de Dios redimida viniendo hacia mí. Y el Señor Dios Todopoderoso me hace justa, santa, sana, bendecida y resucitada. Gracias, Padre eterno. Gracias, querido Dios. El Señor Jesús no murió en vano. Así es que, hermanos, no importa por lo que tengas que pasar. No importa que tengas que ser procesado. No importa los sufrimientos, los dolores, las cosas que tengas que vivir. No importa. ¿Sabe por qué no importa, querido hermano? Por lo que está en la Biblia en Romanos. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 8 y vas a ver lo que dice la palabra de Dios, porque solo nos estamos basando en la palabra de Dios. La palabra de Dios se predica sola. Mire Romanos capítulo 8, por eso no importa lo que tengamos que pasar. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice la palabra de Dios, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, el Señor nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Solo buena noticia. Y sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso no importa lo que tengamos que pasar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿No es Dios el que justifica? Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Y quién es el que condenará? Cristo fue el que murió. Hermano, nadie nos puede acusar ni nos puede condenar. No puede el enemigo. ¿Está entendiendo lo que estoy leyendo de la palabra de Dios? Y sigue diciendo, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Él está ahí intercediendo por nosotros. Él no va a permitir que el diablo vaya más allá. Tengamos confianza y fe en el Señor. Es una buena pelea. No importa lo que tengamos que pasar. Hermanos, este no es nuestro mundo. Solo vamos de paso. Por eso no nos acomodemos aquí, ¿verdad?
No nos acomodemos en este lugar, porque nosotros, queridos hermanos, una vez que hayamos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ahora nosotros somos ciudadanos de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una novia ataviada para su marido. Nosotros somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Y si has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador y vives tu vida de acuerdo a su santa y divina voluntad, usted y yo caminaremos sobre esas calles de oro, hermano. ¿Ah? Y comeremos del árbol del fruto de la vida. Una vez al mes vamos a vivir para siempre, querido hermano, y estaremos en medio de esa gran multitud como la arena del mar, de toda tribu, lengua y pueblo, con palmas en la mano, alabándole al Señor de sábado en sábado, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos del lado del ganador. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios te está invitando para que tú puedas ser parte o un ciudadano de la Nueva Jerusalén. Él nos está llamando. Si tú lo recibes a Él y lo aceptas a Él y vives su vida de acuerdo a su voluntad, dejando que el Espíritu Santo te lleve de gloria en gloria, dice la palabra de Dios que allá en el cielo hay castillos con tu nombre y con mi nombre. Hermano, es una buena pelea. Vale la pena dejarlo todo por nuestro Señor y Salvador. Vale la pena recibirlo a Él en nuestro corazón y poder decir, como dijo Pablo, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Que Dios te bendiga, mi querido y amado hermano y amigo. Por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like y compártalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.